Hola, las víctimas del ex teniente coronel del Ministerio del Interior en la isla Jorge Luis Vega García, quien como saben ha sido detenido en Tampa por autoridades migratorias después de la denuncia de que habría entrado en el año 2024, o sea, el año pasado, con un parol humanitario y que habría mentido inmigración por su pasado como miembro del Ministerio del Interior en la isla. Bueno, ha provocado que muchas de sus víctimas estén hablando de la importancia, la necesidad y la posibilidad de enviar un claro mensaje a los represores en Cuba y que están aquí todavía en el exilio, haciéndole no solo un proceso de deportación a esta persona, sino también un juicio, no un juicio por el tema migratorio, por supuestamente haber mentido en sus trámites migratorios aquí a Estados Unidos a la hora de entrar a este país, sino un juicio aquí en Estados Unidos por sus actos de represión en Cuba. Nosotros conversamos con un abogado de inmigración quien dirige el proyecto Cuba Demanda, quien ha sido protagonista del trabajo que se ha hecho con el tema de la denuncia de los casos de los represores cubanos, de personas que han estado vinculadas al aparato represivo del régimen y que han entrado en la isla. Se trata de Santiago Alpizar, quien nos dice, nos responde legalmente, ¿es posible o no hacer este juicio? Acompáñenme en esta emisión de este canal de YouTube Rolando Nápoles. Les agradezco una vez más su compañía, les agradezco de corazón una vez más que se suscriban a este canal, que compartan esta información, que le den sus comentarios, buenos o malos, lo que ustedes deseen, que también nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y que no se vayan porque vamos a entender realmente si se puede o no de verdad hacerle este juicio a este tipo de represores cubanos que están hoy aquí en Estados Unidos. Como les comenté, Santiago Alpizar y yo conversamos recientemente sobre este tema y él nos explicaba cuáles son las vías legales para que una persona que entró desde Cuba y que ha sido denunciada por represor con pruebas, nombres, apellidos, con las víctimas que están aquí, que incluso han sido denunciadas a este proyecto Represores Cubanos que dirige la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y como bien ya saben, hay una lista de más de un centenar de estos represores que ha entrado que se ha enviado al Departamento de Seguridad Nacional. Pues Santiago Alpizar nos dice, mira, te digo cómo es posible, si es posible y cómo se pudiera hacer realmente este tipo de juicio. Sí, sí. Está claro que hay un acta federal, ahora no tengo la información, podemos discutir en otro momento, que concede jurisdicción material en los tribunales de los Estados Unidos para juzgar a personas que se cometieron serios delitos en otros países y que han venido aquí a los Estados Unidos, donde se encuentran además sus víctimas. Hay un periodo de tiempo que, si mal no recuerdo, la prescripción es delitos cometidos entre los últimos 13 años. Si mal no recuerdo, ese es el límite jurisdiccional que tienen para ser juzgados esas violaciones serias en otros países cuando el victimario y la víctima están en los Estados Unidos. Pero ¿qué se requiere? Que las víctimas, y esta es una experiencia muy frustrante que he tenido yo en la ejecutoria como parte de primero de Cuba Represión ID, que empezamos este asunto hace muchos años, ya posiblemente más de 15 años atrás, que después continuaron otros, el grupo de... Soy testigo de ello. Exacto, y que nosotros hacemos también como una de las alternativas dentro de Cuba Demanda, que no es lo único que hacemos, sin dinero, sin fondo, sin donaciones y sin cuenta en el banco, muy importante.
totalmente voluntarios y del dinero de nuestro bolsillo. Pero vamos al punto. Si estas violaciones se cometieron dentro de los últimos 13 años y las víctimas salen, deponen, explican, testifican y demuestran que hay un entendimiento de primera valga la redundancia, de primera intención de que esta persona cometió esos delitos, puede ser juzgado por esas penas, por esos delitos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué delitos son? Bueno, son delitos graves: violación, homicidio, asesinato, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son todo esto que yo estoy diciendo, y los otros son un poquito más difíciles de probar, que es aquella conspiración de un grupo que está en el poder, digamos, a través de determinadas maniobras represivas, trata de limitar, a través de estos delitos graves, de eliminar a un grupo o de eliminar físicamente a un grupo social determinado. Esto es una consideración muy abstracta, pero si usted fue víctima, en este caso el señor, no sé cómo se llama, Vega, si este señor Vega es encontrado responsable, fíjese que no estoy diciendo ni acusado, responsable de serios delitos como los que yo he descrito antes: homicidio, violación, asesinato, graves lesiones físicas, tortura, puede ser juzgado en los Estados Unidos. Si sus víctimas lo denuncian, hay una investigación, la investigación arroja que lo que dicen las víctimas es comprobable y demostrable, puede ser juzgado en los Estados Unidos. Por cierto, una de las preguntas que le hice a Santiago Alpizar, con quien quiero tomarme un incidental, cada miércoles aquí en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Alpizar y yo conversamos específicamente sobre temas migratorios. Buscamos darle información a esas personas que en estos momentos están pasando por ese desafío, que es el desafío de legalizarse en este país en medio de la situación migratoria, con el tema de los indocumentados, los ilegales y todo lo que está pasando, por ejemplo, con los cubanos I-220A, con el CBP-1, con el parol, etcétera. Bueno, cada miércoles tenemos una conversación que les pido nos acompañen a las 4 de la tarde, Santiago Alpizar y yo, en sus redes sociales, en su canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, también en Facebook. Tuvimos esta conversación y él nos explicaba que un elemento importante para hacer este juicio aquí en Estados Unidos, no en Cuba, aquí en Estados Unidos, no por el tema migratorio, sino por los actos represivos que cometieron estos represores ahora detenidos aquí en Estados Unidos. Un elemento importante es lo que hagan, cómo hagan este proceso, cómo inicien este proceso y qué hagan para iniciar este proceso las víctimas de estos represores. Pero siempre, y esto fue una discusión que yo tuve hace años con el Departamento de Justicia, tienen que considerar que la mejor forma de juzgar en los Estados Unidos a personas que cometieron serias violaciones de derechos humanos fuera de los Estados Unidos, en otros países que están aquí de manera indebida o fraudulentamente, es usar la ley migratoria, porque a diferencia de esta acta federal no hay prescripción en el tiempo para considerar los fraudes migratorios que se cometen, y esa fue la razón por la que se juzgó, por ejemplo, a esa persona que usted menciona primero, que es Saúl Santos Ferro, que fue la primera individuo que recibió una sanción en vida, estando vivo, por haber cometido estas violaciones migratorias. La violación es considerada un fraude en la obtención de la visa o del beneficio migratorio cuando usted no revela asuntos o información material que determina la elegibilidad suya para el beneficio migratorio que aplica. Si usted es del partido, si usted es un represor, usted nunca puede obtener un beneficio migratorio. Si usted omite decir que una vez fue del partido, porque la pregunta es, ¿alguna vez usted fue miembro del partido? ¿Alguna vez usted recibió? Y las preguntas tan concretas, se las hice señalar a los abogados del Departamento de Justicia en aquella ocasión. Si alguna vez usted recibió entrenamiento militar, si alguna vez usted trabajó en cárceles y prisiones donde la persona estaba en contra suya y usted dice, no, usted mintió. Si usted mintió, no importa que haya sido 20 años antes, usted es sujeto
de una sanción por un delito de fraude migratorio que puede alcanzar hasta una multa de $250,000, puede tener una prisión de hasta de 60 meses, si mal no recuerdo, y la restitución de incluso, que fue lo que se hizo en el caso de Saúl Santos Ferro, de los pagos que se le había hecho por la seguridad social, porque esta persona era mayor de 65 años. Y después de todo eso, obviamente, se entra una orden de deportación y de cabeza al lugar de donde usted vino. En este caso estamos hablando de represores cubanos. Eso es lo que se está haciendo. Les comento, y esto es algo también que le pregunté al Alpizar, que en el caso de los cubanos, cómo hacerle un juicio, que es algo que les preocupa a muchas de las víctimas de estos represores que participaron como tal en la isla y que ahora están aquí. Una de las preocupaciones de ellos es, bueno, ¿qué pasa con Cuba? Teniendo en cuenta que el régimen cubano muchas veces ni siquiera coopera con la información en este sentido con Estados Unidos para este tipo de casos. Y teniendo en cuenta además que esas personas sirvieron como represores al régimen. Alpizar nos comenta que sí, que eso es un obstáculo, una traba, nos explica por qué, pero igual de todas maneras dice que es posible hacer este tipo de juicio pese a las trabas del régimen cubano. En el pasado nunca se ha hecho. Se ha utilizado raramente, en algunos casos, la ley de inmigración en sustitución de la ley penal, porque la ley penal siempre es el derecho cautelar de última fila. También debo explicarle que la persecución penal es discrecional por parte del gobierno, que la tiene, que es el único que puede ejercerla. Y si hay interés o no, eso lo sabremos pronto, porque hay un nuevo fiscal en el sur de la Florida, de origen cubano, de segundo apellido de Quiñones, y es posible que este nuevo fiscal entre con nuevas consideraciones, nuevos bríos, y entender que en su jurisdicción, que es la del sur de la Florida, no es Tampa, es el sur de la Florida, no debe existir o coexistir entre los cubanos del exilio aquellos que cometieron serias violaciones y actos represivos contra otros cubanos cuyas víctimas también viven en territorio norteamericano. Es una ofensa, es hecho como echar sal en la herida, y me imagino que los votantes norteamericanos o los cubanos americanos que somos ciudadanos norteamericanos exijamos, demandemos por parte del gobierno una posición más vertical, dura y eficaz en contra de todas estas personas que han venido a burlarse de las leyes norteamericanas, han venido a burlarse del exilio, y además lo dicen a veces hasta con satisfacción, como he visto algunas entrevistas que se le han hecho a deportistas en los últimos días, que han sido airadas y visualizadas en las redes sociales. No habría ningún tipo de obstáculo que sea Cuba, que ponga obstáculos, que haya algún tipo de información que el gobierno de Estados Unidos... No, Cuba va a poner todos los obstáculos posibles. Si es Cuba, Cuba ha mandado yo creo que algunos de ellos están cumpliendo una misión aquí del gobierno de Cuba y de la seguridad del Estado. Claro que Cuba va a poner todos los obstáculos posibles. Ya los ha puesto. Mira, a Saúl Santos Ferro lo han devuelto de Cuba cuando lo mandaron en un avión hasta allá con la orden de deportación y la documentación en la mano de que aquí no tenía cabida. Sin embargo, aquí está viviendo con su familia sin que podamos resolver a plenitud el tema de una orden de un juez federal del sur de la Florida. Hablamos con él precisamente porque era una duda que tenía una de las víctimas, uno de los expresos políticos cubanos, específicamente Pablo Pacheco, con quien conversamos aquí en este canal de YouTube. Yo sé que él ha hablado en varios medios y también con otros colegas aquí en Miami. Y una de las preocupaciones de las víctimas de este represor, Jorge Luis Vega García, quien, como saben, estuvo al frente de prisiones como la de Canaleta y Ahuica en Matanzas, donde estuvo preso Pacheco. Recordemos que él fue miembro, preso político del Grupo Los 75 de la Primavera Negra del 2003. Pues ahora a él le preocupa realmente que esto se pudiera ser un precedente en este sentido para el régimen cubano y para los represores que están aquí y que piensan que la justicia no les llegará en su momento. Escuchemos lo que dijo en este fragmento Pablo Pacheco.
Mira, yo creo que sería muy bueno marcar un precedente con los que están ahora mismo reprimiendo a tantos y a tantos presos políticos y que después creen que la memoria se les olvida a los cubanos o a los cubanos que sufrieron por eso. Sería un precedente interesantísimo, un juicio a este individuo y mandar un mensaje a La Habana y a los esbirros de que si nosotros no tuvimos justicia en Cuba, pues ellos tampoco tendrán paz en la libertad que debiera de tener todo individuo en este mundo. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar en este juicio? Yo hablo personalmente, yo sí. Bueno, Veguita fue apenas arrestado en la mañana de ayer. Ahora comienzan muchas cosas. Nos estamos hablando entre nosotros, nos llamamos. eh, y nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Pero yo sí creo que puede salir algo muy bueno, la verdad. Bueno, les agradezco una vez más la compañía aquí en este canal de YouTube. Les agradezco de corazón una vez más que se suscriban. Les agradezco una vez más sus comentarios, los buenos y los malos. De todos aprendemos sus sugerencias. Les agradezco una vez más que compartan esta información, que me sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y que además recuerden que este canal, como siempre digo, no intenta hacer lo mismo de otros, pero este servidor Rolando Nápoles sí sigue siendo el mismo de siempre, ahora intentando hacer muchísimo más en redes sociales.